Buenos Aires, otoño de 1996. La ciudad respiraba un aire húmedo y pesado, cargado de hojas secas que crujían bajo los pasos de los pocos transeúntes que se aventuraban por las calles desiertas al anochecer. El cielo gris parecía una manta de plomo que presionaba sobre los tejados de ladrillo y los balcones antiguos, donde la pintura descascarada apenas resistía el paso del tiempo. Entre el murmullo de los autos que pasaban lejanos y el silbido del viento entre las farolas, alguien caminaba sin prisa, ajena a la sensación de misterio que impregnaba la ciudad. Mariana López tenía 32 años. Su vida transcurría entre la rutina del trabajo en una pequeña librería del barrio de San Telmo y las tardes que dedicaba a su pasión por la pintura. Era conocida por su sonrisa fácil y su voz suave, que contrastaba con la firmeza de su carácter. Sin embargo, debajo de esa apariencia tranquila, Mariana escondía un deseo profundo de escapar de la monotonía, de encontrar algo que diera un giro inesperado a su vida. Esa noche del 15 de julio, Mariana cerró la librería más tarde de lo habitual. La luz amarilla del local iluminaba las calles empedradas mientras ella recogía los últimos libros. Afuera, la bruma comenzaba a formarse, abrazando cada rincón de la ciudad con un manto silencioso y ominoso. Nadie podía imaginar que esa caminata de apenas 20 cuadras hasta su apartamento sería la última que daría sin que nadie supiera su destino. La cámara imaginaria que recorre la ciudad se detiene frente a su edificio, un bloque antiguo, de 3 pisos, con escaleras de madera que crujen con cada paso y un ascensor que funciona solo a veces. Mariana subió al primer piso, saludando con cortesía a la portera, una mujer mayor que parecía saberlo todo de todos los vecinos. Aquella noche, sin embargo, nadie percibió nada fuera de lo común. Las luces de Buenos Aires titilaban a lo lejos, creando sombras que se mezclaban con la niebla. El sonido de los perros callejeros resonaba entre los callejones, mientras un gato negro se deslizaba entre las sombras, como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir. Cada detalle parecía normal, pero en retrospectiva, cada sonido y cada sombra adquiría un matiz inquietante. Mariana dejó su abrigo sobre la silla del comedor y se dirigió a la cocina. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño apartamento, mezclándose con el perfume que ella siempre usaba, una fragancia suave, a flores blancas. Mientras colocaba su taza sobre la mesa, sus pensamientos se perdían en los proyectos de fin de semana. Un cuadro que aún no terminaba, una visita pendiente a su madre en el barrio de Flores, y la ilusión de un viaje que soñaba realizar algún día. El reloj marcaba las 9:30. Afuera, la lluvia comenzó a caer, fina, casi imperceptible al principio, pero suficiente para empapar la ciudad y reflejar las luces de neón en los charcos de las calles. La combinación de bruma y lluvia creó un efecto casi cinematográfico, donde cada sombra parecía moverse por voluntad propia y cada esquina escondía secretos invisibles. Mariana se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se diluía entre gotas de agua y luces intermitentes. En ese instante, nadie podía imaginar que aquella visión tranquila sería la última vez que alguien vería a Mariana con vida. La normalidad de la noche contrastaba violentamente con lo que el destino tenía preparado. Si te gustan este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos casos. Cada detalle puede ser crucial, y cada historia guarda secretos que solo se revelan lentamente, como la niebla que cubre las calles de Buenos Aires. En el silencio del apartamento, solo el sonido de la lluvia acompañaba a Mariana, mientras el mundo exterior parecía distante e indiferente. La ciudad respiraba, y con ella, los secretos que habían permanecido ocultos durante años, aguardando el momento de emerger y transformar una vida común en un misterio que estremecería a todos. Mariana despertó al día siguiente con los rayos tímidos del sol entrando por la ventana del comedor. Su rutina era meticulosa: preparar café, revisar los pedidos de la librería y organizar su agenda de clases de pintura. Cada gesto parecía pequeño, pero para ella era una forma de mantener el control sobre su mundo, una sensación que le otorgaba calma en medio de la vorágine de la ciudad. A media mañana, recibió la visita de su mejor amiga, Laura, quien siempre la acompañaba en sus excursiones al mercado y en las tardes de café interminables donde hablaban de libros y sueños. Las dos compartían risas y secretos, y a veces, en la complicidad de esas conversaciones, Mariana se permitía expresar sus temores más íntimos, como la sensación de que algo podría cambiar de manera inesperada en su vida. Los días transcurrían entre libros, pinceles y paseos por las calles de San Telmo, donde los artistas callejeros llenaban de música y color cada esquina. Mariana encontraba inspiración en los detalles más simples: una farola oxidada, un gato dormido en un balcón, los reflejos del sol en los charcos tras la lluvia. Cada elemento se convertía en una pieza que alimentaba su arte y su imaginación. Sus relaciones familiares eran cálidas,
pero distantes en la rutina. Su madre, una mujer fuerte y protectora, siempre insistía en que Mariana no caminara sola de noche. Su padre había fallecido años antes, dejando un vacío que ella llenaba con recuerdos y pequeñas tradiciones familiares. Los domingos eran sagrados, visitas a la casa materna, almuerzos largos y conversaciones que mezclaban risas y nostalgia. Mariana también tenía un círculo de vecinos que, aunque pequeño, era muy cercano. Don Ernesto, el portero del edificio, siempre ofrecía una palabra amable y algún consejo inesperado. Los niños del barrio la miraban con curiosidad cuando pasaba, y ella los saludaba con una sonrisa, como si quisiera protegerlos de las sombras que a veces parecían habitar las calles. A pesar de la aparente tranquilidad de su vida, Mariana soñaba con aventuras que la sacaran de la rutina. Quería viajar, conocer lugares lejanos y sumergirse en culturas distintas. Esos sueños, aunque vagos en el día a día, eran su refugio, su forma de mantener la esperanza viva. Cada tarde, mientras pintaba, imaginaba los caminos que aún no había recorrido, los paisajes que aún no había capturado. En la librería, Mariana era apreciada por su dedicación y simpatía. Los clientes habituales valoraban su atención al detalle, su capacidad para recordar sus gustos y sus recomendaciones acertadas. Para ella, aquel pequeño negocio era un refugio y una forma de conectar con historias ajenas, mientras su propia vida parecía desdoblarse en un mundo paralelo que nadie más podía ver. Durante esas semanas de julio de 1996, la rutina de Mariana no sufrió alteraciones aparentes. Sin embargo, algunos vecinos notaron cambios sutiles. La joven parecía más pensativa, a veces distraída, y ciertas noches se quedaba contemplando la ventana durante horas, como si algo en el exterior la llamara, aunque nadie supiera qué era. A medida que la ciudad se sumía en los días grises del invierno porteño, la presencia de Mariana se sentía cálida y constante para quienes la conocían. Sus amigos, familiares y vecinos confiaban en su sentido común y en su fortaleza, ignorando que, detrás de su calma y sonrisa, se gestaba un misterio que cambiaría la vida de todos. El atardecer caía sobre Buenos Aires, y Mariana, como cada día, cerró la librería mientras la luz del sol se filtraba entre los edificios antiguos. La ciudad parecía detenerse un instante, respirando con ella, mientras la rutina continuaba, ajena a lo que pronto rompería la normalidad de su mundo. El 15 de julio de 1996 amaneció gris y frío en Buenos Aires. Mariana salió de su departamento a las 7 horas, como cada día, con un bolso pequeño, su abrigo azul oscuro y una carpeta con bocetos de sus cuadros. Tenía planeado asistir a una exposición en un café del barrio de San Telmo, un lugar que combinaba arte y música en vivo. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que la verían. El camino estaba envuelto en una ligera neblina, y las farolas arrojaban luces amarillentas que se reflejaban en los adoquines húmedos. El sonido de la ciudad se mezclaba con el murmullo de los transeúntes y los autos que pasaban. Mariana caminaba rápido, absorta en sus pensamientos, sin percibir que una figura la seguía a cierta distancia, oculta entre las sombras de los edificios antiguos. Al llegar a la esquina de Defensa y Chile, Mariana notó un callejón que siempre evitaba por su mal estado y la poca iluminación. Un perro callejero la miró fijamente desde la entrada, y ella, con un gesto instintivo, se detuvo a acariciarlo. En ese instante, un ruido metálico resonó a su espalda, un sonido tan breve que apenas fue registrado por sus sentidos, pero suficiente para que un extraño empezara a trazar su historia. Cuando Mariana desapareció, no hubo testigos directos de lo que ocurrió. Algunos vecinos escucharon pasos apresurados y un golpe seco, pero nadie pudo precisar el origen. La carpeta con sus bocetos quedó sobre un banco cercano al callejón, abierta, con algunos dibujos manchados de humedad. Nadie imaginaba que esos papeles serían las primeras pistas de un caso que estremecería a la ciudad. En el café, la exposición comenzó sin ella. Los organizadores, extrañados, esperaron media hora, pensando que Mariana se había retrasado. Sus amigos llamaron a su celular, pero nadie respondió. La ansiedad empezó a crecer, y la tarde, que había comenzado con música y risas, se tiñó de incertidumbre. Al regresar al departamento, la portera notó que la luz de Mariana permanecía apagada. Nadie abrió la puerta, su bolso y abrigo habían desaparecido. En el piso, solo quedaban su taza de café sobre la mesa y un cuaderno de notas abiertas. La sensación de alarma creció. Algo no estaba bien, y un silencio inquietante cubría cada rincón del edificio. La policía fue notificada a las 10 horas. Comenzaron las primeras diligencias, revisaron las calles cercanas, hablaron con vecinos y buscaron cámaras de seguridad, aunque en 1996 eran casi inexistentes en la zona. Cada testigo ofrecía fragmentos confusos, pasos apresurados,
sombras que desaparecían y un grito apenas audible que nadie pudo identificar. Entre los objetos encontrados, llamó la atención un colgante roto que Mariana siempre llevaba. Estaba en el callejón de defensa, a pocos metros del banco donde había dejado sus bocetos. La policía registró la escena minuciosamente, pero no había señales de lucha ni rastros claros que indicaran qué había sucedido exactamente. Los primeros rumores comenzaron a circular por el barrio. Desapariciones previas, hombres desconocidos rondando las calles, historias de apartamentos vacíos que albergaban secretos oscuros. Cada relato se mezclaba con la realidad, creando un clima de miedo e incertidumbre que permeaba cada conversación y cada mirada. La noche cerraba sobre Buenos Aires, y el eco de la desaparición de Mariana se sentía en cada calle empedrada, en cada ventana iluminada a medias, como si la ciudad misma contuviera la respiración. La incertidumbre se volvió palpable, y la sensación de que algo terrible había ocurrido no dejaba dormir a nadie. La familia de Mariana no tardó en darse cuenta de que algo había sucedido. Su madre, al recibir la llamada de la policía, sintió un vacío inmediato, un miedo que parecía atravesarle el pecho. Su padre ya no estaba para protegerla, y ahora el silencio del departamento de su hija reflejaba un peligro que nadie podía explicar. La tristeza y la ansiedad se mezclaban con la impotencia. Los vecinos comenzaron a colaborar con la investigación, ofreciendo detalles sobre la última vez que vieron a Mariana. Algunos recordaban que un hombre extraño rondaba el barrio días antes, mientras otros mencionaban haber escuchado pasos rápidos y susurros en la noche. Cada fragmento de información añadía un nuevo color a la tela del misterio. La policía organizó recorridos por San Telmo y los alrededores, interrogando a transeúntes, comerciantes y dueños de cafés. Sin embargo, la mayoría de los testimonios eran confusos o contradictorios, como si la ciudad misma ocultara sus secretos entre el humo de los bares y la bruma del invierno. Cada calle, cada esquina, parecía guardar silencio ante la pregunta más simple: ¿dónde estaba Mariana? Durante días, el teléfono de la familia sonó sin cesar. Amigos y conocidos ofrecían ayuda, algunos compartiendo rumores que solo aumentaban la confusión. La prensa local comenzó a cubrir la desaparición, y pronto el caso se convirtió en tema de conversación en toda Buenos Aires, creando una atmósfera de miedo y expectación que envolvía cada rincón de la ciudad. Entre los objetos personales de Mariana que se encontraron, la carpeta de bocetos parecía contener mensajes ocultos. Algunos dibujos mostraban calles y edificios del barrio, otros reflejaban figuras humanas que parecían acechar. La policía no descartó la posibilidad de que alguno de esos bocetos pudiera ser una pista, aunque su interpretación se volvió un enigma. La familia, desesperada, comenzó a organizar búsquedas por su cuenta. Amigos y vecinos recorrían calles y plazas, pegaban carteles y preguntaban a cada transeúnte si la habían visto. La rutina diaria se transformó en un esfuerzo colectivo por encontrar a Mariana, mientras la ciudad parecía observar en silencio, indiferente o quizás cómplice. En la comisaría, los investigadores intentaban reconstruir la cronología de los hechos. Los relojes, los testimonios y los objetos encontrados eran analizados una y otra vez. Cada detalle pequeño parecía importante: el colgante roto, los bocetos abandonados, la ausencia de huellas claras en el callejón. Todo se convertía en un rompecabezas casi imposible de resolver. La angustia de la familia aumentaba con cada hora que pasaba sin noticias. Su madre, incapaz de dormir, recorría los pasillos del departamento buscando señales, mientras su hermano revisaba las grabaciones de los comercios cercanos una y otra vez. La sensación de impotencia era palpable, y con ella, un miedo que no dejaba espacio para la esperanza. Los rumores de prensa añadían presión. Algunos medios sugerían la posibilidad de un secuestro, otros insinuaban la intervención de criminales locales. Cada especulación, aunque sin pruebas concretas, alimentaba la narrativa de terror que envolvía la desaparición. La ciudad, como un escenario silencioso, parecía amplificar el drama que se desarrollaba en sus calles. Mientras tanto, la policía prometió mantener informada a la familia y al público. Se instalaron puestos de control en las entradas del barrio, y se comenzó a rastrear cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de que Mariana podría haberse desvanecido para siempre se volvía más intensa, y la ciudad misma parecía guardar la respuesta que nadie podía encontrar. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas y silencios incómodos. La policía revisó cada calle de San Telmo y sus alrededores, interrogando a vendedores ambulantes, taxistas y vecinos que podrían haber visto algo fuera de lo común. Sin embargo, la mayoría de las declaraciones eran vagas: sombras que desaparecían, pasos apresurados en callejones, un grito distante que nadie pudo identificar con certeza. Entre los objetos encontrados en el callejón,
Además del colgante roto y los bocetos, apareció un pañuelo con manchas de barro que no pertenecía a Mariana. La policía analizó su composición y descubrió fibras extrañas que sugerían contacto con alguien más. Ese hallazgo sembró nuevas hipótesis. ¿Había un testigo involuntario? ¿O era evidencia de un encuentro violento? Un vecino declaró haber visto a una figura masculina observando desde la esquina de la calle Chile, justo momentos antes de que Mariana desapareciera. Su descripción era imprecisa, pero lo suficiente para que los detectives comenzaran a perfilar a un sospechoso. Sin embargo, cada pista parecía desvanecerse entre la niebla que cubría la ciudad, como si la propia Buenos Aires se negara a revelar sus secretos. Mientras tanto, los bocetos de Mariana se estudiaban minuciosamente. Algunos investigadores notaron patrones inquietantes, edificios dibujados desde ángulos extraños, sombras alargadas y figuras humanas apenas sugeridas que parecían vigilar. La interpretación de estas imágenes se volvió un enigma, y algunos expertos en arte sugirieron que podrían reflejar un presentimiento de peligro, como si Mariana hubiera percibido algo que sus ojos no podían ver. El temor creció cuando comenzaron a surgir rumores sobre otros casos en la ciudad. Mujeres que desaparecían en condiciones similares, testigos que reportaban figuras oscuras y vehículos desconocidos circulando de noche. Cada relato mezclaba realidad y leyenda urbana, aumentando la presión sobre la policía y alimentando el miedo de la comunidad. En la familia, la tensión era insoportable. La madre de Mariana comenzaba a desmoronarse ante la incertidumbre, mientras su hermano revisaba mapas de la ciudad, intentando encontrar rutas que ella podría haber tomado. Cada calle, cada esquina, era analizada con precisión obsesiva, buscando cualquier indicio que pudiera llevar a su hallazgo. La policía realizó operativos nocturnos, revisando cada callejón y cada edificio abandonado del barrio. Sin embargo, la ciudad parecía resistirse a mostrar pistas claras. La combinación de sombras, lluvia y la arquitectura laberíntica de San Telmo convertía cada intento en un desafío casi imposible, mientras el tiempo pasaba y la esperanza se debilitaba. Una llamada anónima a la comisaría sugirió revisar un almacén abandonado cerca del puerto. Cuando los detectives llegaron, solo encontraron cajas vacías y paredes grafiteadas con mensajes incomprensibles. Sin embargo, el hallazgo sirvió para generar nuevas líneas de investigación y mantener la atención sobre la desaparición, aunque no aportó respuestas definitivas. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir teorías de conspiración. Algunos vecinos sugerían que Mariana podría haber sido testigo de algo que no debía. Otros insinuaban la existencia de una red criminal que operaba en las sombras. Cada teoría, aunque sin pruebas, añadía tensión al barrio, y la vida cotidiana comenzaba a verse afectada por el miedo constante. La noche de Buenos Aires seguía cubriendo el barrio con su manto gris. Cada callejón parecía susurrar secretos que nadie podía descifrar, y la sensación de vigilancia era palpable. Mariana seguía desaparecida, y la ciudad se convertía en un laberinto de enigmas donde cada pista llevaba a nuevas preguntas, sin ofrecer respuestas claras a quienes la buscaban desesperadamente. Una semana después de la desaparición, la policía recibió un aviso sobre una cámara de seguridad de un almacén cercano que había grabado algo inusual. Aunque la calidad era baja, se podía distinguir a una mujer con abrigo azul caminando junto a un hombre desconocido. La figura masculina tenía una postura sigilosa, como si quisiera evitar ser vista, y Mariana parecía confundida pero no alarmada. La imagen desató una mezcla de esperanza y angustia en la familia. Los detectives intentaron identificar al hombre de la grabación. Revisaron bases de datos de antecedentes y entrevistaron a individuos que coincidieran con la descripción, pero cada pista parecía desvanecerse. Sin embargo, el detalle del abrigo azul confirmó que la mujer en el vídeo era Mariana, lo que les dio un punto de partida concreto para seguir investigando. Al día siguiente, un testigo afirmó haber visto un vehículo negro estacionado cerca del callejón donde se encontraron los bocetos. Según su relato, la puerta del vehículo se abrió y alguien empujó una carga pesada hacia el interior. No estaba seguro de si era Mariana, pero la policía decidió registrar vehículos similares en la zona. Cada minuto contaba, y la tensión se sentía en cada calle de San Telmo. Mientras tanto, la madre de Mariana comenzó a recibir cartas anónimas que contenían fragmentos de información sobre su hija. Algunas eran advertencias vagas, otras incluían referencias a lugares que ella nunca había visitado. Estas comunicaciones inquietaban más que tranquilizaban, pero también ofrecían indicios que la policía no podía ignorar. Entre los bocetos de Mariana, un detalle llamó la atención: un dibujo que parecía representar el interior de un sótano con una escalera de caracol. Los investigadores comenzaron a buscar edificios antiguos en el barrio que coincidieran con la estructura. La imagen, aunque borrosa y artística, parecía más una advertencia que una simple obra de arte. En el vecindario,
Los rumores crecían. Algunos aseguraban haber visto a Mariana cerca de la zona portuaria, acompañada por un hombre que no reconocían. Otros contaban historias de sombras que se movían entre los muelles de noche y de luces extrañas en almacenes abandonados. Cada testimonio reforzaba la sensación de que algo siniestro se había apoderado del barrio. El clima de Buenos Aires, frío y húmedo, parecía reflejar el ánimo colectivo. La lluvia constante empapaba las calles y oscurecía las esquinas, haciendo que cada sombra pareciera más amenazante. Los investigadores caminaban por los callejones empedrados con linternas, revisando cada rincón, mientras la familia de Mariana seguía vigilando cualquier novedad con desesperación. Un día, un informante se presentó en la comisaría con un dato crucial. Un hombre conocido en la zona por actividades ilícitas podría estar involucrado en la desaparición. Aunque no había pruebas concretas, la policía decidió seguir la pista, aumentando la presencia en los barrios cercanos y entrevistando a asociados del sospechoso. La comunidad, aunque preocupada, comenzó a colaborar más activamente. Vecinos entregaban información sobre movimientos extraños, autos desconocidos y figuras sospechosas. Cada dato, por mínimo que fuera, era registrado cuidadosamente por la policía, creando un mapa de indicios que lentamente delineaba un posible escenario del secuestro. En medio de la tensión, la madre de Mariana insistía en que la esperanza era lo último que debía perderse. Cada descubrimiento, cada nueva pista, aunque inquietante, mantenía viva la posibilidad de encontrar a su hija. La ciudad parecía oscura y silenciosa, pero en esa oscuridad también se escondían las respuestas que todos buscaban. Tras semanas de pesquisas, los detectives comenzaron a identificar patrones en los movimientos del sospechoso. Su modus operandi parecía calculado. Seguía a mujeres solas por barrios poco iluminados, evitaba testigos y conocía cada rincón de San Telmo y sus alrededores. La ciudad, con sus callejones estrechos y edificios antiguos, le proporcionaba cobertura perfecta para sus crímenes. Un informante clave reveló que el hombre frecuentaba un almacén abandonado cerca del puerto, donde solía pasar horas observando y planeando. Esa pista llevó a la policía a realizar vigilancias discretas durante la noche. Cada movimiento de luces y sombras era registrado, y finalmente, la paciencia comenzó a dar frutos cuando detectaron actividad sospechosa en la zona. Mientras tanto, los bocetos de Mariana cobraban un nuevo significado. La escalera de caracol que había dibujado coincidía con la estructura interior de un almacén abandonado que los detectives lograron ubicar gracias a la combinación de datos de vecinos y registros antiguos de la ciudad. El lugar parecía exactamente como en el dibujo: paredes de ladrillo húmedas, escaleras que chirriaban y una sensación de abandono total. La policía decidió organizar un operativo discreto. Equipos de investigación rodearon el edificio y revisaron los alrededores, intentando no alertar al sospechoso. Cada puerta cerrada, cada ventana cubierta, parecía esconder secretos que solo serían revelados con cautela y estrategia. La tensión era máxima, cada instante podría cambiar el curso de la investigación. Esa noche, los vecinos escucharon ruidos inusuales provenientes del almacén, pasos pesados, puertas golpeando y un murmullo constante. Nadie sabía con certeza lo que ocurría dentro, pero los testimonios ayudaron a los investigadores a confirmar que el sospechoso aún frecuentaba el lugar. La ciudad, silenciosa y brumosa, parecía contener la respiración junto con ellos. La policía decidió intervenir. Entraron cuidadosamente, siguiendo cada sonido y cada indicio de movimiento. Entre cajas y escombros, encontraron evidencias que vinculaban al hombre con la desaparición de Mariana. Su abrigo azul, restos de colgante roto, sorprendentemente, algunos de los bocetos de Mariana guardados en un rincón oscuro. Cada hallazgo confirmaba la sospecha de que ella había estado allí. Entre los objetos también apareció un diario que contenía notas detalladas sobre mujeres del barrio, incluyendo observaciones precisas sobre sus rutinas y movimientos. El contenido del diario era perturbador y revelaba la planificación meticulosa del secuestro. La policía, con pruebas físicas y documentales, finalmente tenía suficiente evidencia para identificar al culpable. El sospechoso fue detenido al día siguiente en su apartamento, sin ofrecer resistencia. Era un hombre de mediana edad, conocido por actividades sospechosas en la zona, pero hasta ese momento nunca había sido vinculado a un crimen de esta magnitud. La noticia del arresto se propagó rápidamente por San Telmo y Buenos Aires, trayendo un alivio parcial a la comunidad y, sobre todo, a la familia de Mariana. En la comisaría, los detectives confrontaron al hombre con las pruebas reunidas, fotos de los bocetos, el diario, testimonios de vecinos y la grabación de la cámara de seguridad. Tras varias horas de interrogatorio, comenzó a confesar su implicación, detallando cómo había seguido a Mariana y planificado su secuestro desde hacía días,
utilizando la ciudad como cobertura perfecta. Mientras tanto, la madre de Mariana recibió la noticia con mezcla de alivio y temor. La captura del culpable significaba justicia y protección, pero también habría heridas profundas sobre lo que Mariana había vivido. La ciudad, aunque aún cubierta por la niebla y la lluvia, parecía ofrecer un respiro, y los secretos que habían oscurecido San Telmo empezaban a emerger a la luz de la verdad. Tras la confesión del sospechoso, la policía organizó un operativo de rescate inmediato. Sigilosamente, regresaron al almacén abandonado donde Mariana había estado retenida. El aire dentro del edificio era denso, con olor a humedad y polvo. Cada paso de los agentes resonaba en las paredes de ladrillo, creando un ambiente tenso y sobrecogedor, como si el lugar mismo conspirara para mantener sus secretos. En un rincón del sótano, bajo una manta sucia, encontraron a Mariana. Su apariencia reflejaba agotamiento y miedo, pero también un alivio profundo al ver a los policías. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, mostraban la fuerza de alguien que había sobrevivido al terror más absoluto. El reencuentro con su madre y familiares fue inmediato y conmovedor, un momento de pura emoción que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Mariana fue trasladada a un hospital cercano para un chequeo completo. Los médicos confirmaron que estaba físicamente intacta, aunque emocionalmente afectada. La policía proporcionó atención psicológica inmediata, consciente de que el trauma de un secuestro no se cura con rapidez y requiere cuidado y paciencia. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que había sobrevivido, y eso bastaba para que la familia respirara con alivio. La madre de Mariana permaneció a su lado durante toda la recuperación. Cada noche, sostenía su mano y le hablaba suavemente, asegurándole que estaba a salvo. Los vecinos, enterados del rescate, se acercaron para ofrecer apoyo, flores y mensajes de ánimo, demostrando que la comunidad podía ser un refugio incluso en medio del miedo y la incertidumbre. La policía continuó investigando el almacén y el entorno del secuestrador. Encontraron objetos que confirmaban que no era la primera vez que operaba de manera similar. Ropa de otras mujeres, registros de seguimientos y mapas de rutas. Cada hallazgo añadía información crucial para comprender la magnitud de sus crímenes y prevenir futuros casos. Mariana, aunque aún temerosa, comenzó a compartir su relato con los detectives. Describió cómo había sido abordada en el callejón, cómo la habían llevado al almacén y los días que pasó allí, enfrentando miedo y soledad. Su testimonio fue vital para cerrar el círculo de investigación y presentar un caso sólido contra el culpable. Durante las entrevistas, Mariana mostró una fortaleza notable. A pesar de la angustia, su claridad y determinación ayudaron a reconstruir los hechos con precisión. Cada detalle, desde los objetos que vio hasta las palabras que escuchó, permitió a la policía confirmar la secuencia de eventos y fortalecer las pruebas contra el secuestrador. Mientras la noticia del rescate se difundía por Buenos Aires, la ciudad sintió un alivio colectivo. Los medios destacaron la valentía de Mariana y la eficacia de la policía, pero también recordaron que la seguridad en los barrios antiguos seguía siendo un desafío. La historia se convirtió en un llamado de atención sobre la importancia de la vigilancia y la solidaridad comunitaria. Mariana volvió gradualmente a su rutina. Regresó a su departamento, retomó la pintura y la librería, aunque con una conciencia más aguda de los peligros que la rodeaban. Sus amigos y vecinos la apoyaban en cada paso, ofreciendo compañía y protección. La vida cotidiana recuperó su ritmo, pero las sombras del recuerdo permanecían, como marcas indelebles de una experiencia que cambió su existencia para siempre. Si te gustan este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal para seguir cada caso real y conocer los secretos que la ciudad esconde entre sus calles y edificios. La historia de Mariana recordaba que, incluso en medio de la oscuridad, la valentía y la colaboración pueden devolver la esperanza. El juicio contra el secuestrador comenzó varias semanas después del rescate. La sala estaba llena de familiares, vecinos y curiosos, todos atentos a cada palabra. Mariana, aunque aún frágil emocionalmente, decidió enfrentar al hombre que había cambiado su vida. Su presencia era un acto de coraje que inspiraba respeto y admiración en todos los presentes. Los fiscales presentaron evidencia contundente, los bocetos encontrados, el colgante roto, el diario con anotaciones sobre mujeres del barrio y la grabación de la cámara de seguridad. Cada prueba ilustraba la planificación meticulosa del secuestro y la intencionalidad criminal del acusado, dejando pocas dudas sobre su culpabilidad. Testigos del barrio fueron convocados para declarar. Sus relatos coincidían en detalles clave: la figura masculina siguiendo a Mariana, pasos apresurados en callejones y movimientos sospechosos cerca del almacén. Cada testimonio reforzaba la narrativa de los fiscales y creaba un cuadro detallado del crimen que había conmocionado a San Telmo. Mariana también declaró, describiendo con claridad el secuestro,
la retención en el almacén y el miedo que había sentido. Sus palabras fueron firmes y precisas, dejando al acusado sin posibilidad de defensa basada en dudas sobre su versión. Cada detalle aportado ayudó a reconstruir los hechos y otorgó peso emocional al caso ante el tribunal. Durante la audiencia, la defensa intentó minimizar la participación del acusado, alegando falta de pruebas directas. Sin embargo, los objetos hallados, las cartas anónimas y la documentación detallada en el diario mostraban una planificación deliberada y un seguimiento constante, dejando en evidencia que el crimen había sido intencional y premeditado. El juez, después de revisar toda la evidencia y escuchar los testimonios, declaró que existían suficientes pruebas para condenar al acusado. La sentencia fue recibida con un suspiro de alivio por la familia de Mariana y la comunidad del barrio, aunque el dolor y la experiencia vivida continuaban presentes en sus vidas. La condena incluyó años de prisión por secuestro y amenazas, además de medidas de protección para Mariana y su familia. La justicia no borraba el trauma, pero ofrecía un cierre parcial, un recordatorio de que la sociedad podía actuar para proteger a sus ciudadanos y castigar a quienes rompieran las reglas más fundamentales. Durante los días posteriores al juicio, Mariana recibió apoyo psicológico intensivo. Los expertos trabajaron con ella para reconstruir la confianza, recuperar la seguridad en sí misma y superar los recuerdos traumáticos. Cada sesión era un paso hacia la recuperación emocional, un proceso lento pero necesario. Los vecinos del barrio, que habían acompañado cada paso de la investigación, organizaron una pequeña reunión en honor a Mariana. Reconocieron su valentía y su capacidad de enfrentar el miedo. La comunidad, unida por la experiencia, reforzó la importancia de cuidarse mutuamente y permanecer alerta ante cualquier señal de peligro. Si quieres seguir descubriendo historias reales de misterio y crimen, no olvides suscribirte al canal. Cada caso nos recuerda que la colaboración, la valentía y la atención a los detalles pueden hacer la diferencia entre la tragedia y la justicia. La historia de Mariana quedó grabada como un ejemplo de resiliencia y esperanza. Con el paso de los meses, Mariana comenzó a recuperar lentamente la normalidad en su vida. Volvió a caminar por las calles de San Telmo, aunque siempre con cierta precaución y atención al entorno. Cada paso era un acto de valentía, un recordatorio de que, aunque la sombra del pasado persistiera, la vida podía continuar. Su pasión por la pintura se convirtió en un refugio aún más profundo. Cada lienzo reflejaba emociones contenidas, experiencias vividas y un aprendizaje sobre la resiliencia. Mariana encontraba en los colores y trazos una forma de procesar el miedo y transformarlo en arte, dando vida a recuerdos que antes eran dolorosos. La librería reabrió con normalidad y los clientes habituales recibieron a Mariana con abrazos y palabras de aliento. La comunidad del barrio, que había acompañado su búsqueda, seguía cercana, demostrando que la solidaridad podía ser un soporte vital en momentos de crisis. La rutina diaria volvió a convertirse en un ancla de estabilidad. La madre de Mariana, aunque marcada por la experiencia, también comenzó a encontrar paz. Su cercanía constante y apoyo emocional fueron fundamentales para que Mariana pudiera reconstruir su confianza. La relación madre-hija se fortaleció, convirtiéndose en un pilar de seguridad y amor incondicional que ayudó a superar los traumas más profundos. Mariana comenzó a dar charlas sobre prevención y conciencia en barrios porteños. Compartía su experiencia, advertía sobre los peligros y enseñaba a observar señales de alerta. Su historia, convertida en enseñanza, se convirtió en una herramienta poderosa para la comunidad y para quienes podían encontrarse en situaciones similares. El secuestrador permaneció en prisión cumpliendo su condena. Aunque la justicia no borraba el dolor, ofrecía una sensación de cierre y protección. Cada día que pasaba detrás de las rejas era un recordatorio de que la ley podía actuar frente a crímenes tan planificados y crueles, y que la verdad podía emerger incluso de las sombras más densas. Mariana también retomó sus viajes soñados, aunque con precaución y acompañamiento. Descubrir nuevos lugares y culturas le permitió reconectar con su curiosidad y su alegría, demostrando que la experiencia traumática no debía definir toda su existencia. Cada viaje era un acto de libertad y afirmación de vida. El barrio de San Telmo, aunque marcado por la historia del secuestro, se convirtió en un ejemplo de resiliencia comunitaria. Los vecinos fortalecieron la vigilancia, crearon redes de apoyo y aprendieron a cuidar unos de otros. La experiencia colectiva mostró que la colaboración podía transformar el miedo en prevención y solidaridad. Mariana nunca olvidó los detalles de aquellos días, la niebla, los pasos apresurados, los bocetos y el miedo. Sin embargo, aprendió a mirar atrás con valentía, reconociendo la fuerza que había surgido de su interior. La historia se convirtió en un testimonio de supervivencia, esperanza y la capacidad humana de superar la adversidad. Si te gustan las historias de misterio y crimen real, no olvides suscribirte al canal. Cada caso nos recuerda que,
Incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y la valentía pueden iluminar el camino. La experiencia de Mariana en Buenos Aires quedó registrada no solo como un misterio resuelto, sino como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Con el tiempo, la historia de Mariana se convirtió en un referente en Buenos Aires sobre la importancia de la prevención y la solidaridad comunitaria. Los vecinos comenzaron a organizar reuniones periódicas, en las que compartían experiencias y consejos sobre seguridad, manteniendo viva la memoria de lo ocurrido y aprendiendo colectivamente de la tragedia superada. El almacén abandonado donde Mariana había sido retenida fue clausurado oficialmente por las autoridades. Su interior quedó sellado y monitoreado, un recordatorio tangible de la peligrosidad que alguna vez había habitado esas paredes. Para la comunidad, era un símbolo de cierre, pero también de alerta permanente sobre los riesgos que podían esconderse en la ciudad. Mariana retomó su rutina diaria con una nueva perspectiva. Cada paseo por las calles empedradas de San Telmo se convertía en un acto consciente. Observaba su entorno, saludaba a los vecinos y apreciaba los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La ciudad, antes escenario de su secuestro, ahora también representaba su recuperación y resiliencia. La librería donde trabajaba se transformó en un espacio seguro y de encuentro. Mariana organizaba talleres de pintura y lectura para jóvenes del barrio, promoviendo la creatividad y la conciencia sobre la seguridad. Su experiencia se convirtió en una herramienta educativa, un ejemplo de cómo superar la adversidad y canalizar el miedo hacia acciones positivas. El juicio y la condena del secuestrador marcaron un precedente legal en la ciudad. Otros casos similares comenzaron a investigarse con mayor rigurosidad, inspirando cambios en la forma en que la policía y la comunidad abordaban los delitos de secuestro. La justicia, aunque no podía borrar el sufrimiento, ofreció un sentido de reparación y protección a las víctimas. Mariana también empezó a colaborar con organizaciones de apoyo a víctimas de crímenes. Compartía su historia y ofrecía orientación a quienes habían pasado por experiencias traumáticas. Su voz se convirtió en un instrumento de empoderamiento, demostrando que incluso después de enfrentar el peligro más extremo, era posible transformar el dolor en acción positiva. El barrio, aunque marcado por la experiencia, fortaleció sus lazos. Los vecinos crearon un sistema de vigilancia comunitaria y comunicación rápida para alertar sobre cualquier situación sospechosa. La solidaridad se convirtió en una barrera frente al miedo, y la memoria de Mariana funcionó como un recordatorio de que la unión podía proteger a los más vulnerables. Los recuerdos de la desaparición se mezclaban con la vida cotidiana. Mariana mantenía algunos bocetos que nunca fueron recuperados como recordatorio de lo vivido. Cada obra representaba no solo su talento artístico, sino también su capacidad de resistir y sobreponerse a un trauma profundo, convirtiendo el miedo en fuerza y creatividad. Mariana también mantuvo contacto con la policía y los investigadores que la ayudaron. Años después, seguían celebrando reuniones discretas para revisar procedimientos y asegurar que casos similares pudieran resolverse con rapidez. La colaboración entre la comunidad, la familia y las autoridades se consolidó como un ejemplo de prevención y resiliencia. Finalmente, la ciudad continuó su rutina habitual, con la niebla, la lluvia y los adoquines de Buenos Aires testigos silenciosos de lo ocurrido. Pero entre sus sombras también quedaba la luz de la esperanza. Mariana había sobrevivido, la justicia había actuado, y la comunidad había aprendido que incluso el miedo más profundo puede transformarse en fuerza y solidaridad. La historia de Mariana López quedó grabada en la memoria de Buenos Aires como un ejemplo de supervivencia y resiliencia. Su desaparición, el secuestro y la recuperación demostraron la importancia de la cooperación entre la policía, la comunidad y la familia. Cada detalle del caso sirvió para educar y prevenir futuros incidentes. Los bocetos y diarios encontrados se conservaron como parte del expediente y también como registro de la experiencia de Mariana. Su arte reflejaba emociones profundas y sirvió como evidencia, mostrando cómo lo personal puede convertirse en un instrumento crucial en la investigación de crímenes complejos. El secuestrador fue condenado a prisión perpetua, asegurando que no pudiera repetir sus crímenes. La justicia, aunque no podía borrar el trauma, ofrecía reparación parcial y enviaba un mensaje claro. La planificación y la violencia premeditada no quedarían impunes en Buenos Aires. Mariana continuó su labor artística y educativa, transmitiendo su historia y enseñando a jóvenes y vecinos sobre la importancia de la prevención y la observación en su entorno. Sus talleres no solo eran sobre pintura, sino también sobre conciencia y seguridad, convirtiendo la tragedia en una herramienta de aprendizaje. El barrio de San Telmo, antes escenario de misterio y miedo, se transformó en un ejemplo de vigilancia y solidaridad. Las redes vecinales se consolidaron, demostrando que la cooperación y el apoyo mutuo pueden crear espacios más seguros incluso en medio de la ciudad más antigua y laberíntica. La familia de Mariana también encontró un equilibrio emocional.
Aunque los recuerdos del secuestro permanecieron, lograron construir una rutina de protección, cuidado y acompañamiento. La experiencia reforzó los lazos familiares y la capacidad de enfrentar situaciones extremas con fortaleza y unión. Mariana, a pesar de todo, mantuvo su pasión por la vida. Sus viajes, sus exposiciones y su arte reflejaban un espíritu indomable. Aprendió a caminar por la ciudad con conciencia, pero también con confianza, demostrando que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cada aniversario de su rescate era recordado por la comunidad y la familia, no como un día de dolor, sino como un símbolo de esperanza y supervivencia. La historia de Mariana se contaba en charlas, talleres y reuniones vecinales, recordando que la resiliencia y la solidaridad pueden superar incluso las pruebas más oscuras. Si te gustan las historias de crimen real y misterio con desenlaces de valentía y justicia, no olvides suscribirte al canal. Mariana López y su experiencia en Buenos Aires son un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la verdad y la fortaleza humana pueden iluminar el camino. Finalmente, la ciudad de Buenos Aires siguió su ritmo cotidiano, con sus calles empedradas, la niebla que envuelve los barrios antiguos y la memoria de un caso que transformó vidas. La historia de Mariana permanece como testimonio de coraje, justicia y la capacidad de la humanidad para resistir y reconstruir, recordándonos que la esperanza siempre encuentra un lugar entre las sombras. El secuestrador, cuyo nombre era Ricardo Ferrer, quedó tras las rejas cumpliendo su condena perpetua. Durante el juicio, quedó claro que había planificado cada paso del secuestro con precisión fría y calculadora, estudiando rutinas y aprovechando la oscuridad de San Telmo. Su perfil era el de un hombre metódico, sin remordimientos, cuya obsesión por controlar a sus víctimas lo llevó a cometer crímenes imperdonables. Ricardo confesó en detalle cómo había seguido a Mariana durante días, observando sus movimientos y creando un plan que parecía infalible. Los detectives destacaron que la precisión de sus acciones solo había sido interrumpida por la vigilancia vecinal y la astucia de Mariana, quien, incluso en medio del miedo, dejó pistas que eventualmente permitieron su rescate. El cierre del caso permitió a la policía reforzar protocolos de prevención y actuación rápida ante desapariciones en la ciudad. Cada paso del operativo, desde la investigación inicial hasta el rescate y juicio, se convirtió en un ejemplo de coordinación efectiva entre autoridades y comunidad. Mariana, aunque aún marcada por la experiencia, se mostró fuerte y agradecida por la respuesta de todos los involucrados. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía y resiliencia, demostrando que la unión entre familia, vecinos y autoridades puede superar incluso las situaciones más extremas. El barrio de San Telmo, que alguna vez fue escenario de miedo, pasó a ser un modelo de vigilancia y cooperación. Las calles empedradas y los edificios antiguos se convirtieron en símbolos de aprendizaje, recordando a todos que la seguridad comunitaria es responsabilidad de cada residente. Mariana continuó dedicándose al arte y la educación, usando su experiencia para enseñar sobre resiliencia, prevención y empoderamiento personal. Sus talleres no solo promovían la creatividad, sino también la conciencia sobre los peligros y la importancia de la observación atenta en la vida diaria. La familia López, aunque consciente de que los recuerdos del secuestro nunca desaparecerían por completo, encontró un equilibrio emocional. Su unión se fortaleció y cada gesto de apoyo mutuo se convirtió en un recordatorio de que la adversidad puede ser superada con amor y determinación. Mariana mantuvo viva su memoria del caso a través de su arte. Algunos de sus cuadros representaban la niebla de Buenos Aires, los callejones de San Telmo y la luz de esperanza que siempre buscó. Cada obra contaba una parte de su historia, transmitiendo emociones y enseñanzas a quienes la contemplaban. Si quieres seguir descubriendo historias reales de misterio, crimen y valentía, no olvides suscribirte al canal. La experiencia de Mariana López es un ejemplo de cómo la fortaleza humana, la justicia y la solidaridad pueden transformar el miedo en aprendizaje y resiliencia. Finalmente, la historia de Mariana en Buenos Aires quedó cerrada con justicia para el culpable y esperanza para la víctima. La ciudad volvió a su ritmo habitual, pero la memoria del caso permanece como testimonio de coraje, vigilancia comunitaria y la capacidad de la humanidad para superar incluso los eventos más oscuros. El legado de Mariana sigue vivo, inspirando a todos a enfrentar la adversidad con valentía y a no perder nunca la esperanza. Mariana despertaba cada día con un recuerdo difuso de lo ocurrido, como si la niebla de Buenos Aires se hubiera infiltrado en su memoria. Cada sonido, cada sombra en la calle, le recordaba el miedo que sintió durante su secuestro, aunque ahora podía enfrentarlo con una mezcla de cautela y fortaleza. Comenzó a escribir en un diario personal, plasmando sus pensamientos, sus miedos y también sus pequeñas victorias cotidianas. Cada página era un acto de liberación, un método para procesar la experiencia y transformar el trauma en palabras,
en reflexión y en aprendizaje personal. El café de la esquina se convirtió en un lugar de calma. Mariana iba a menudo a sentarse frente a la ventana, observando la vida que seguía su curso, escuchando el murmullo de la ciudad y encontrando en la rutina diaria una sensación de seguridad que antes le parecía imposible. Sus paseos por San Telmo adquirieron un nuevo significado. Caminaba con ojos atentos, reconociendo cada callejón y cada farola, no como lugares de miedo, sino como puntos de referencia que le recordaban su resiliencia. Cada paso era un pequeño acto de valentía que reforzaba su confianza. Durante ese tiempo, Mariana también retomó el contacto con antiguos amigos y conocidos. Sus relaciones se profundizaron, pues ahora la gratitud y el aprecio estaban teñidos por la experiencia compartida de miedo y recuperación. Cada abrazo, cada palabra, tenía un peso emocional especial que fortalecía su red de apoyo. Los bocetos que había realizado antes de la desaparición se convirtieron en símbolos de advertencia y de fortaleza. Algunos los guardó con cuidado, mientras que otros comenzaron a ser utilizados en talleres de arte comunitario, enseñando a los jóvenes no solo creatividad, sino también la importancia de expresar emociones y mantenerse atentos al entorno. La familia de Mariana adoptó nuevas rutinas de cuidado y vigilancia, pero sin caer en la paranoia. Aprendieron a equilibrar protección y libertad, entendiendo que la resiliencia también significaba permitir que Mariana retomara su vida plenamente, con pasos firmes y seguros. Cada visita al hospital para controles y apoyo psicológico reforzaba la confianza de Mariana en su propia fuerza. Las sesiones le permitieron enfrentar recuerdos dolorosos, reconstruir la seguridad perdida y comprender que su experiencia podía transformarse en enseñanza, no solo para ella, sino para otros. La ciudad de Buenos Aires, con sus calles históricas y su humedad característica, se volvió un personaje más en la historia. Mariana podía percibir el ambiente de forma distinta. La niebla ya no era solo amenaza, sino también un recordatorio de su capacidad de adaptación y de cómo la vida podía continuar incluso en escenarios de incertidumbre. Mariana comenzó a escribir cartas de agradecimiento a los vecinos, policías y profesionales que participaron en su rescate. Cada nota era un acto de conexión y reconocimiento, fortaleciendo los lazos de la comunidad y recordando que incluso en los eventos más traumáticos, la cooperación humana podía marcar la diferencia. Mariana comenzó a organizar pequeños recorridos por el barrio para los niños del vecindario, mostrando lugares históricos y enseñando sobre la importancia de conocer bien el entorno. Su experiencia había transformado su percepción de la ciudad, y ahora compartía esas enseñanzas con los más jóvenes, cultivando la conciencia y la prevención desde la infancia. Sus talleres de pintura se volvieron un espacio seguro y terapéutico. Los asistentes aprendían no solo técnicas artísticas, sino también cómo canalizar emociones complejas y difíciles en formas creativas. Mariana entendió que el arte podía ser un refugio y un medio de sanación, tanto para ella como para quienes la rodeaban. Los días de lluvia en Buenos Aires ya no despertaban ansiedad. Mariana aprendió a aceptar la humedad y el frío como parte del paisaje, y a encontrar belleza en los charcos, en los reflejos y en la luz que se filtraba entre los edificios antiguos. Cada detalle se volvió motivo de inspiración y de gratitud por la vida recuperada. El miedo residual que sentía al caminar sola por la noche comenzó a disminuir gradualmente. Cada paso consciente reforzaba su control sobre la situación y su capacidad de enfrentar la incertidumbre. La resiliencia se convirtió en un músculo emocional que fortalecía con cada salida, cada paseo y cada interacción con la ciudad. La policía mantuvo contacto regular con Mariana, no solo por seguridad, sino también como parte de un seguimiento psicológico y comunitario. Esta relación fortaleció la confianza mutua y permitió que la experiencia sirviera como modelo para futuras investigaciones y protocolos de actuación en desapariciones y secuestros. La comunidad de San Telmo desarrolló un programa de vigilancia y comunicación vecinal que se convirtió en ejemplo para otros barrios. Mariana participaba activamente, compartiendo su perspectiva y contribuyendo a un plan de acción que combinaba prevención, observación y solidaridad entre vecinos. Mariana comenzó a escribir artículos para periódicos locales sobre seguridad y prevención, combinando relatos personales con consejos prácticos. Su voz se volvió influyente, y muchas familias reconocieron la importancia de sus enseñanzas, aplicándolas en su vida diaria y promoviendo una cultura de vigilancia y cuidado colectivo. Su relación con la familia se fortaleció aún más. La madre y los hermanos aprendieron a equilibrar protección con confianza, permitiendo que Mariana retomara su autonomía sin sentirse vulnerable. Cada encuentro familiar reforzaba la sensación de seguridad y apoyo mutuo que había sido crucial durante los días de desaparición. En la librería, Mariana comenzó a realizar exposiciones de sus propios cuadros, acompañadas de charlas sobre resiliencia y superación. Los asistentes no solo admiraban su arte, sino que también escuchaban su testimonio,
aprendiendo sobre la importancia de enfrentar el miedo y transformar la experiencia en aprendizaje y acción positiva. La ciudad, aunque marcada por la historia del secuestro, recuperó su pulso cotidiano. Los transeúntes, los cafés y los vendedores callejeros formaban parte de un escenario donde Mariana podía sentirse segura y conectada. La vida continuaba, y la experiencia vivida se transformaba en memoria, enseñanza y un recordatorio de que la valentía puede florecer incluso en los entornos más adversos. Mariana comenzó a viajar ocasionalmente fuera de Buenos Aires, retomando su sueño de explorar nuevas culturas y paisajes. Cada viaje representaba un acto de libertad, un recordatorio de que el secuestro no podía definir su vida ni limitar sus experiencias futuras. Durante sus viajes, documentaba sus vivencias en cuadernos de dibujo y fotografía. Estos registros no solo capturaban la belleza de los lugares visitados, sino que también mostraban la transformación de su percepción, la capacidad de encontrar esperanza y tranquilidad en medio de la incertidumbre. Al regresar a San Telmo, Mariana participaba activamente en charlas y conferencias sobre prevención y resiliencia. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador, no solo por la supervivencia, sino por la manera en que convirtió el miedo en acción y enseñanza para los demás. Los vecinos del barrio, inspirados por la fortaleza de Mariana, reforzaron los lazos comunitarios. Se crearon redes de comunicación más efectivas, vigilancias vecinales y programas educativos para niños y adolescentes, consolidando un espíritu de cooperación que transformó la experiencia traumática en un aprendizaje colectivo. Mariana también comenzó a ofrecer talleres de escritura creativa y autobiográfica, alentando a otros a plasmar sus experiencias difíciles en palabras y arte. Su objetivo era ayudar a otros a procesar emociones complejas y fortalecer su resiliencia frente a eventos traumáticos. El secuestrador, Ricardo Ferrer, permanecía en prisión, y los periódicos locales publicaban ocasionalmente sobre su situación legal y psicológica. Su condena servía de recordatorio de que la justicia, aunque no puede borrar el dolor, tiene un papel vital en la protección y reparación social. Mariana nunca dejó de visitar los lugares que habían sido clave en su rescate y recuperación. Cada esquina, cada callejón, cada café, se convirtió en un espacio de memoria y reflexión. Estos lugares pasaron de ser símbolos de miedo a lugares de fortaleza, recordándole que ella había sobrevivido y superado la adversidad. Con el tiempo, Mariana decidió abrir su propio estudio de arte, combinando exposición, talleres y un espacio seguro para jóvenes artistas. Su enfoque no solo era creativo, sino también educativo, transmitiendo valores de resiliencia, observación y prevención de riesgos. Si te gustan las historias reales de misterio, crimen y superación, no olvides suscribirte al canal. La experiencia de Mariana López demuestra que la valentía, la solidaridad y la justicia pueden transformar incluso los eventos más oscuros en un legado positivo para la comunidad. Finalmente, Mariana aprendió que la vida continúa, con todas sus luces y sombras. La historia de su secuestro y rescate quedó como un testimonio de fuerza, resiliencia y esperanza, recordando que incluso en los momentos más difíciles, la humanidad puede encontrar luz, justicia y la posibilidad de reconstruir la propia existencia.